Dicen que el arte es un espejo y en este programa es también una puerta que se abre para conocer a quienes están transformando la cultura desde adentro. La intensidad del artista chorrea la verdad del mundo, tanto interno como externo. Entrevistamos a artistas de diversas disciplinas para conversar de la vida misma y el arte. Hoy conversamos con Felipe Fuentes, @Random, músico, compositor y productor. Te invito a conversar a mi casa. Casa en el árbol. Todas las voces, un solo refugio. Felipe Fuentes González, cuéntanos un poco como tus inicios, cómo partiste, si fue de chico, cómo fue. Cuando pequeño, mi mamá cantaba, ella grabó un disco, un vinilo en el año 68, 70, por ahí. Ganó hartos festivales, de ahí yo creo que saqué la beta y Claro. mi familia cercana vivía a los costados de donde yo vivía, de mi casa. Y escuchaba música todo el día, mexicano, mucho tango, mucho mexicano, mucho Claro. y también escuchaba música un poco más pop de ese tiempo, ¿cierto? Como Rafael, ese pop romántico, harta música española, ¿cierto? Harta música española y chilena. Y eso fue como mi primeros estímulos, junto con mi mamá que cantaba. Y ahí empecé, pues, a los 11 años más o menos me regalaron una guitarra y después fui a tocar a la iglesia, que vivía en un pueblo, en San Javier, Claro. allá en la séptima región del Maule. Grande, la séptima región. Y ahí tocaba en la iglesia, después me separé de la iglesia. Cuando tenía como 16 hice una banda de rock, mi primera banda. Tocábamos covers de los Guns N' Roses y otras cosas. Ya. Y después me vine a Santiago a estudiar. Y ahí estudié tecnología en sonido y después estudié ingeniería. Ya, siempre dedicado a lo que es sonido, música. Sí, siempre dedicado. ¿Y como qué buscas comunicar? Como por qué te sale como esas ganas de ya voy a hacer una canción? ¿Qué es el principal motor? Mira, es bien raro porque cuando uno empieza en la música, y yo te digo, no cuando uno ya se consagra, sino que cuando estáis chiquitito y empecés a querer, porque el arte es una forma no verbal de alguna manera, o más romántica de comunicar tus sentimientos, según yo. Es un lenguaje que es distinto al normal, al que se ocupa a diario, ¿cierto? Entonces cuando uno parte, yo empecé cantando canciones que me representaban. Yo creo que la mayoría de la gente hace eso. Claro. Cuando tú quieres escuchar esta canción, es porque algo dice o algo te representa. Claro. Oye, ¿qué artistas son los que, como tus favoritos, tus referentes, sean chilenos o extranjeros? Como, ¿cuál es tu onda? ¿Qué te llevó? Es bien variado, la verdad. Mira, el primer artista que a mí me gustó bastante fue Silvio Rodríguez. Ya, sí. Cuando chico. Es muy romántico Silvio Rodríguez y las letras y la guitarra es como muy representativa de alguien en su apogeo de adolescencia. ¿Cachai? Claro. Eres adolescente. Pero igual es brígido que siendo como chico, igual conectáis, aunque no sé, pues nunca te hayáis enamorado a esa edad, nunca hayáis vivido como experiencias tan grandes. Pero uno igual conecta, así como... Yo creo que también es un poco porque me llegó Silvio, quizás también porque yo era un estrato social bajo. El amigo que me enseñó Silvio era una persona que en ese tiempo era muy pobre, tenía muchos hermanos, pero eran mis referentes, ¿no? Claro. Era como mi forma de aliviar de alguna manera este malestar. Pero mi abuela es de la Falange, porque falleció, era de la Falange, yo vivía con mi abuela, era de la Falange de la democracia cristiana. ¿Ya? Y en ese tiempo estábamos en dictadura, yo tenía 6, 7, 8 años, y ella me llevaba a las reuniones clandestinas. Y no lo vaya a creer, pero ella también estaba en el SEMA Chile. Ya. SEMA Chile, que era una entidad del gobierno que era dirigida por la esposa de Augusto Pinochet. Era como Lucía una Iriar. entidad de mujeres. Era una entidad de sí, mujeres, po. pero de derecha. Claro. De derecha. Pero igual la DC siempre tuvo como un... ¿o no? Siempre Ahí ni como... chicha ni limonada, le hicieron hasta una canción. Sí. Pero Víctor Jara le hizo una canción.
Pero mi abuela lo hacía no tanto por alinearse con las posturas políticas ni de derecha ni de izquierda. Lo hacía para que fuéramos a comer. Porque no teníamos mucha plata, entonces eran instancias en que podíamos ir a comernos una torta, a comernos un curanto. Y me di cuenta cuando viejo. Abuela. Sí, ahora viejo te diste cuenta. Mi abuela era raja, sí. No era muy ordenada, pero sí, siempre trataba de hacerlo mejor. Esos pequeños detalles, ¿cachai? Como... Sí, pues uno se da cuenta de eso. Que comerte un dulcecito. Decía mi abuela, claro. Es que de repente uno de ahora ya como que no... Sí, pues vendíamos flores nosotros, porque vivíamos camino al cementerio. Y hay una canción de Silvio que habla que vive camino al cementerio, que era en ese tiempo me representaba mucho. Por todos lados. Sí, era muy extraño vivir camino al cementerio. Oye, Felipe, ¿y si no te dedicaras a la música, qué otro arte como que te llama? Yo creo que la pintura me llama harto. La pintura, sí. Buena. Siempre pinté. ¿Y has pintado? Sí, siempre he pintado, sobre todo en mis momentos más de flaqueza. Ya. Sí. Terapia. Tengo ahí un blog con lápices de hartos tipos y ahí pinto. Bueno. Pintaba en hartas superficies, o sea, con hartas técnicas. Ya. Pero me llama mucho la pintura. Ya, ¿y en qué momento supiste que te querías como dedicar a la música? ¿O que ese era como tu camino al final? ¿O nunca te diste cuenta y la vida nomás te llevó? Es que yo creo que, ¿sabes qué? No es que uno se quiera dedicar a la música, yo creo que al revés, yo creo que la música lo escoge a uno. Ya. La música te dice, ya, tú me vas a representar. Claro. Y uno no le queda otra porque... Te sentís feliz, pues, te sentís feliz, siento protegido. Conectado. Qué lindo. Por ejemplo, la guitarra, yo sé que nunca voy a estar solo, por ejemplo. Porque siempre voy a tener una guitarra al lado que me va a acompañar en mi canto, ¿cachai? Y me voy a poder desahogar y cantar mis penas, o mi alegría. Lo que sea. Claro. Claro, qué bacán. Oye, ¿qué le dirías a alguien que quiere iniciar su arte? O alguien que de repente es como más tímido, o tiene más miedo. Yo creo que lo fundamental para la gente es que se dé cuenta que el arte, primero, es para sanarse. Es para tener un espacio de libertad. Cualquier tipo de arte, por ejemplo, yo digo la gente que hace costura, mi abuelita también hacía costura, la gente que hace muebles, la gente que hace casa, la que hace el aseo en las casas también. Yo creo que cuando uno hace las cosas, yo creo que cuando uno hace las cosas realmente con ganas, se transforma en arte. ¿Y cómo se puede comprobar eso? Porque cuando tú estás haciendo unas cosas con mucho corazón, empezáis a divagar, empezáis a pensar en tu vida, empezáis a solucionar problemas. Creo que ahí es donde se nos manifiesta el arte, porque para mí el arte es una especie de meditación. Y la meditación, como bien dicen, hay una historia que me contaron una psicóloga hace poco, que el discípulo le pregunta al maestro, ¿puedo meditar y jugar fútbol? ¿O claro puedo que meditar? Sí, po. Y le dijo el maestro, ¿o no? Al revés. Tú tienes que cocinar y meditar. Porque meditar es lo más importante que hay. Entonces como que no puedes poner primero el fútbol que la meditación. Claro, y no entender la meditación como esto típico, el cliché de mantén la mente en blanco, claro. Ponte así. Y no, pues se puede hacer muchas otras cosas también en un estado meditativo. El sentido de meditación, por lo que yo entiendo, es estar en una posición donde tú dejas que lleguen pensamientos a ti, libres. Y tú no estás invocando los pensamientos. Tú no estás pensando en algo, pucha, me pasó algo. O intentando solucionar. Claro, sino que tú estás en un estado de relajo mental donde de repente te llegan ideas. Por eso en el arte creo que se puede meditar, porque en el arte uno va a poder, porque uno primero empieza a hacer canciones de otro. Esa es la escuela, empieza a hacer covers, y tus primeras canciones se parecen a miles de canciones. Claro, los referentes ahí se cuelan. Y después te das cuenta que, oye, esta canción es más mía. Y así vais madurando, hasta así. Encontrando el estilo propio al final. Es tu sello, claro. Sí, pues se me mezcla un poco con la siguiente pregunta de como, ¿qué papel crees que tiene el arte en tiempos de crisis?
¿cachai? Se me mezcla un poco con eso, pues como el estar meditativo, un poco más conectado. Las crisis igual, si bien es cierto, son un cambio en la vida. No es un estado negativo o positivo, la crisis es una metamorfosis. Claro. Que evidentemente las metamorfosis vienen de un estado o positivo o negativo. Y las metamorfosis son cuando tú tenés que hacer un cambio drástico en la vida para sobrevivir. A veces estás ahí en un estado negativo y te diste cuenta que te fue bien y ahora sí la metamorfosis para un cambio positivo. Claro. Y viceversa. Yo creo que cuando es viceversa, claro, que hay mal porque llegaste, bajaste a un level o estás en una situación más expuesta. Y ahí te hace más dolor. Pero, por ejemplo, por poner un caso, se hace harto de las dos cosas. El otro día escuchaba, no sé, pues, a un referente del rap, este tipo de español, el más grande. ¿El KCO? KCO, que siempre rapeó cosas oscuras. Pero en un momento empezó a hacer canciones y dice, oye, ya no estoy mal. Hay un tema muy bueno, el Cantando, no sé si lo habéis escuchado. No. Ya que o sea, ese a lo habla mejor lo escuché. como dice, ya de estoy estar bien, positivo. no puedo estar seguir en lo mismo, si ahora estoy mejor. No puedo mentirme. Claro. Y entonces también se hace arte de todo. Y yo estoy como en esa etapa ahora. Claro. Como en la etapa de... Es que hay que ser hardcore para todos los lados en el fondo. Si estáis mal, chucha, ya va a ser hardcore para este lado. Pero si estáis bien, también darle darle esa energía. Sí, qué buena. El trabajo externo requiere mucho del interno. ¿Qué enseñanzas han sido claves en momentos que notaste crecimiento, o que cumpliste algún hito, o te dio orgullo algo? Sabes que cuando más se da cuenta uno que logra avanzar es cuando deja atrás malos hábitos. Creo que ahí se da cuenta que uno da un salto importante en la vida. Cuando tienes toda la razón, como cosas chicas que son diarias. Sí, o sea, chicas, sí. ¿no? Pero y lograr conductas quizás como de trabajo, de deporte, o de cosas mínimas, pero que son importantes para ti, como un referente, decir, sí, lo estoy haciendo bien. Claro. Es compleja la pregunta. Sí, ¿no? Es compleja. Porque yo, por ejemplo, yo te podría hablar sobre lo que me demoré en realmente aceptar digamos que asimilar que yo le pegaba a lo que hacía, que yo estaba haciendo bien las cosas. Me costó mucho camino. Mucho camino. O sea, que lata eso del artista, que siempre pasa esa weá, como de que cuesta valorar lo propio. Sí, es como que te cuesta decir, chuta, yo valgo esto, yo sé esto. Yo soy bueno. Yo soy bueno en lo que hago, claro. Eso es... yo pienso que igual hay personalidades en el arte. Y hay gente que a lo mejor no es buena, pero se la cree. Tiene mucha perso. Y dice, no, yo soy bueno. Y uno mira de lejos y dice, bueno, no es tan bueno. Pero bueno. Pero bueno, el loco está disciplinado, ahí, no sé, pues claro, le da... Que lo haga, pero no hay una regla en el arte. Por ejemplo, en el arte es muy difícil decir, en realidad cada uno le da una lectura a una obra. Cada uno le da una lectura distinta a una obra. Hay a muy pocos que les gusten artistas, hay a muchos que les gusta otro artista, claro. Pero no se puede comparar el arte de ninguno de los dos, aunque sean de la misma línea, el mismo estilo. No, pero lo que decías tú es interesante al final, como de eso del artista, al final de autorreconocerse y ser disciplinado. Eso, como que englobando todo, así como las cosas del día a día y creerse el cuento al final. Sí. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te ha dado la vida hasta el momento? Que se puede cambiar. Bueno, se puede. Se puede cambiar. Hay que ser muy disciplinado, pero se puede lograr cambios importantes en la vida si uno se lo propone. Y la oportunidad están todos los días. Eso también yo me he dado cuenta. Como que cada día una oportunidad al final. Como cada que día te ofrece un momento, cada día te ofrece una oportunidad. Claro. Claro, como tú bien dices. Cada día es el momento de cambiar, pero los días a veces pasan y pasan. Entonces, esa persona que logra
ejercer un cambio importante en su vida, merece un aplauso porque es complejo. Hay muchas cosas que... Hay mucha inercia. Claro. Mucha inercia al tratar de hacer un cambio. Porque hay mucho camino. Es como que te cambien el set. Es como que te cambien tu casa. Claro. Sí, pues tiene que ver hasta con una weá al cerebro. Es como que el cerebro te quiere tener siempre en lo que tú conoces, ¿cachai? Y el resto es como percibido de repente como peligro. Claro. Entonces el cerebro te lleva por lo conocido, lo conocido, lo conocido. Sí, te somete a decir, oye, si este camino lo hacemos todos los días, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vamos a hacer de nuevo? ¿Qué pasó? Claro. A ver, ¿qué parte de ti todavía estás intentando entender? Yo tengo 48 años. Ya. El otro día escuchaba a Gumucio, un periodista. A Rafael Gumucio. Y él decía, mira, a los 20 uno no sabe nada, güey. A los 30 empezáis a saber un poco la vida, pero ya cerca de los 50 ya entendís cómo es la vida. Yo creo que hay cierta certeza ya. Sí, hay cierta certeza. Puta, por fin, po. Sí, pero es que fíjate, es la mitad de la vida. Yo creo que hay un dicho que dice la vida da muchas vueltas. Yo hice un tema, una lírica con un rap, ¿ya? Que hablaba de las vueltas de la vida. Y yo pienso, después de tanto caminar, que la vida da una vuelta. Vuelta y media, con suerte. Pero no da más vueltas, no da el tiempo para que dé más vueltas. Entonces yo creo que es importante eso cuando uno se siente que está en la mitad de su vida, tiene la gran oportunidad de invertir lo que le queda, que es la otra mitad y descuento, invertirla en un cambio que le genere gloria, tranquilidad, calma, buena. Un estado más... Claro, un bienestar a largo plazo al final. Exacto. Es bueno invertir y darse cuenta de eso, es mejor todavía. ¿Cómo te celebras? ¿Te celebras? ¿Celebras tu cumpleaños? Sabes que yo viví mucho tiempo, de hecho, mi psicóloga, porque voy al psicólogo, ella me enseñó mucho cómo empezar a quererme de nuevo, por muchos problemas que pasa uno en la vida. Claro. Y uno, cuando chico, yo me encantaba, o sea, un niño, quiero que celebre mi cumpleaños. Pero después, cuando te vas dando cuenta un poco de tu realidad, empezáis a ponerte más tristón, en mi caso. Claro. En mi realidad no era muy afortunada de alguna manera, ahora la veo muy afortunada, pero en ese tiempo, cuando hacía una apreciación sobre mi vida y mi situación, era más negativo al pensar sobre ella. Entonces dejé de celebrar mi cumpleaños, no quería que fuera mucha gente. Ese como aislamiento también. Claro, es como aislarse, como no, déjenme aquí nomás. Le resté mucha importancia a ese momento y ahí empezó como mi mayor cercanía al arte. Y decir, no, sé que ahora las cosas las voy a decir cantando. Y empecé a escribir mucho, escribir. Bueno. Y después las canciones. Y te hablaba de la vuelta de la vida porque, claro, me pasaron muchas cosas en estos últimos 20 años. A nivel profesional igual me pasaron muchas cosas positivas. Sí, pues cuéntanos un poco como no sé, vueltas profesionales. Trabajé con mucha gente, tuve la fortuna de trabajar en los estudios Chile Films, conocí a mucha gente, salí en unos créditos de un disco, fue mi primer crédito en un disco cuando todavía vendían CD acá en el mercado. ¿En qué disco? En un disco de los American Sound. Buenísimo. Donde salía el Flaco, ¿Ya? Porque la fiesta la hicimos en el estudio, un asado de término de producción, y el Flaco llevó carne y toda la... Ya. Y el Flaco salía en una de las canciones y decía, mi mamá me lo compró. Eso es lo que decía, mi mamá me lo compró. La frase. Claro, era la frase. Y ese disco lo trabajó Leo García, que era un productor de ese tiempo, que era de Sony, parece, Sony Music. Y
una guitarra de los American Sound quedó mala. Ya. Y yo en ese tiempo era asistente del ingeniero, de Walter Romero. Un ingeniero, bueno, me enseñó harto. Y él me dijo, Felipe, grábala tú. Si te puedo tocar guitarra, dijo. El Leo, sí, pues Felipito, yo siempre tengo con la guitarra. Ya, vamos. Te puso la ficha así. Pero ya, voy a salir en los dele. créditos, sí, voy a salir en los créditos. Oye, Leo, ¿salió el disco? Sí. Fui en Bandera, vendían todos esos discos. Todo eso por ahí por Bandera, me acuerdo. No sé si exactamente Bandera, pero por ahí habían las disquerías. Y lo encontré, pues, y ahí salía Felipe Fuente en los créditos. Y dije, ya, Esos son como cariñitos que le llegan a uno así como, oh, qué lindo. Exacto. Y dije, estoy logrando cosas, qué bueno. Bueno, y con Walter grabamos mucha gente, trabajamos en ese estudio que queda ahí en Bellavista, en Dardiñac, con Dallincrot. ¿Ya? Que ahora parece que es un instituto, no sé qué diablo. Y trabajamos en la sala que se llamaba Andrés Bob, por el guitarrista de La Ley, que se murió. Maravilloso músico. Y ahí grabamos mucha gente porque grababan las canciones de las novelas del 7, generalmente las del 7. Entonces iba muchos músicos que grababan solos, todos grababan por parte, llegaba uno, el baterista, ya, después llegaba el bajista y conocía puros músicos joyas. Grabamos a la Palmeira de Pizarro, grabamos a los Vikings 5, grabamos a La Ley. Y Walter hacía otras pegas, entonces él me llevaba por todo el Nacional, a muchos recitales de asistente. A trabajar harto con Douglas, que le decíamos Doblas, porque a veces doblaba, cara dura, decíamos Doblas. Trabajamos, me llevaba a la Rock and Pop, cuando hicieron la Rock and Pop en un subterráneo, tenían el estudio y ahí hicieron las tocatas raras. ¿Ya? Y tocaban 2X, trabajé con Marciano de Sergio Lago, muchos músicos. Buena. Y al mismo tiempo, después salieron las raras tocatas, que era un chiste la weá, pero yo trabajé las y eso tocatas raras. igual es como una onda más rockera. Sí, en general, Sí. pero no sé, Marciano era más electrónico. Ya. Yo igual tengo entendido que tú estuviste como también en los inicios de, no sé, pues Chamanes o como en la ola del rap. Sí, también. mucho. Ya. Y eso fue la parte, porque acá ya. esa era mi pega en el centro. Pero mi estudio de título fue un estudio que está en el centro de Puente Alto, de Puente ¿Ya? Alto, a 2 cuadras de la plaza de Puente Alto, en Noico se llama. Y ese fue mi proyecto de título. Y ahí grabamos aquí Manny Marley con los Chamanes. Ahí masterizamos el primer disco de Movimiento Original. Buena. Llegó el Browen. Un saludo Buena, ¿y allá esto para el en qué cielo. año es más o menos? Como Uy, 2005, imagínate, por ahí ¿no? más o menos. No. Llegó Browen porque Browen era muy seco en la música, era muy bueno él, muy bueno. Y en paz descanse. y tenía también ese corazón de abuelita, Ya. ¿cachai? Que miraba, de repente veía a alguien bueno y trataba de ayudarlo y encontraba Movimiento Original. Me dijo, mira Felipe, ¿por qué no los masterizáis? Estos son buenos. Y él ahí pagó las lucas, él los financió toda la weá, ¿cachai? Mira tú. Y ese fue Qué cuando buena. salieron todas las canciones, todos los hits de Movimiento Original, ¿cachai? Buena, Pero yo a medio Browen lo hito. conocí en la casa del Goyo. Ya, el Goya. Y eso fue mucho antes, mucho antes. Con el Goyo hacíamos... Al final viniste acá a vivir a Puente Alto, Sí, a cuando Puente te Alto. viniste de San Javier, De San y aquí Javier vine a viniste a vivir así todo lo que es rap, rock en el centro. Sí, como- fue una mezcla de todo. Y yo conocí el rap en Noico, porque yo cuando iba a hacer música con el Goyo, ¿Ya? estaba el Goyo, Muriel, otro amigo, el bajista, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo, y yo. Y el Gino, que era el Sergio Navarro. Entonces hacíamos Electro Osa, y tratando de incursionar. El Goyo ya tenía harto bagaje, había estado con la Porcelatina. A la par fueron llegando el Spooner con el Browen. Y también llegaba el Mother del Volcán Record. Ahí yo empecé a conocer a ese grupo. Y de repente llegó el Sista, que había llegado de... No sé si se había ¿Y ido tú ya a estabas ahí Suecia. rapeando en esa época? No, yo no rapeaba, ¿o no? yo cantaba. Ya, cantaba Pero a ella le y gustaba producía ahí, mucho. Claro, en y el producía. fondo. En ese tiempo ya. lo grababan con el Coledito, en el programa antiguo. y el Sista bien puntuó, nosotros estábamos con la banda ensayando Electrosa y el Sista se ponía a opinar así. No, hermano, y después yo también, igual él me decía, me pedía opiniones de lo que están haciendo. Claro. Y ahí empezamos a trabajar, pues entonces
ahí yo conocí cuando recién se llamaban chamanes, que no me acuerdo si era el primer nombre de ellos. Y conocí al Spooner, bueno, a los chiquillos en general, que eran los 4, pues era el Browen, el Spooner, el Goyo y el Sista. Eso era, por lo que yo entiendo, en lo original. Pero y Felipe no rapeaba. Felipe no rapeaba. Felipe no pero me rapeaba. hicieron tocar la guitarra de Espartaco. Ya. Oye, Felipe, queremos sacar este cover. Y dije, buena, esa me encanta Espartaco. Ya, pues hagámosla, ¿eh? Y la primera guitarra, por lo menos la original que era Anone, la grabé yo. El Sergio Navarro, que tocaba con nosotros, ¿Ya? como estábamos justo ensayando, oye, ¿por qué no le decís que haga unos pianos? Grabó el... Esa canción, Amor Ya, de Lutero, sí, ¿cierto? es la clásica de... sí. Que la cantaba el Sista. Y participamos con ellos. Después, con el tiempo se dio que nos pusimos a trabajar juntos, me llevaron a gira, a hacer sonido, ahí entre Condoro y Acierto, hicimos carrera. Bueno. Y al mismo tiempo conocí al Mother, que era del Volcán Records. Y en un momento el Mother me dijo, puta hermano, ¿sabéis qué? Quiero hacer una tocata, man. Y siempre ¿Ya? las tocatas raperas suenan como el hoyo, man. Y yo quiero sonar bien. Y hablé con los cabros de Noico, Jorge y Miguel, que son los dueños de casa, los inversionistas y todo. Ellos viven en Estados Unidos antes. Entonces yo estaba a cargo acá y ellos trabajaban allá, mandaban plata y armámoslo. Y yo dije, hermano, mira, yo trabajo en un lugar y yo creo que los cabros igual apañan. Ya, pues. Entonces hablé con los cabros y no querían, oh, yo no quiero trabajar con el rap, no quiero el hip hop y toda la weá. Pero hermano, igual son del Volcán, ¿cachai? Están para la cagada, hagamos una tocata buena para ellos, para que suenen bien, ¿cachai? Había igual como Yo le despectivo, agarré ¿o cariño. no? Ver Ellos sí, claro, porque el eran rap muy así metal como... de extremo, entonces Ya. no querían nada con el rap, pero Entiendo. después el destino llevó a que el Miguel hiciera un proyecto de rap, ¿cachai? Uno de los dos gemelos, Pagano se llama. Ya. No sé si todavía están tocando y todo. Y terminó rapeando, ¿cachai? Con el dominio absoluto. Al principio en un que momento, no, que ¿cachai? no. Y al final, claro, terminó rapeando igual. Pero lo bonito que a mí me gustó es que yo prendí esa llama. Entonces al final apoyamos al modelo. Qué buena. Hicimos una tocata con él. Buena. Después Oye, hicimos- el Planeta Rock, Ahí llegamos ¿participaste? después, sí, también. ¿Cuál fue tu participación? Es que eso fue un efecto en cadena, porque fíjate que hicimos un par de tocatas con Volcán, después hicimos Hip Hop Fest 1, 2 y 3 en una sede de la Isabel Allende, después hicimos las 2 primeras BDM con el Satul, que el Satul me dijo, hermano, tengo un proyecto de BDM, de batalla maestro. El Satul que es de las BDM. Y dije, ya, yo te apoyo, pues. Y tengo ahí mi credencial de la primera BDM. Y de ahí conocimos a la gente y nos llevaron al Planeta Rock. Hicimos uno en Los Prados y quedó la cagada. Y estaba ahí detrás del sonido del Planeta Rock. Hicimos todo el sonido. Ya. Y fue la primera vez que los jóvenes le pusieron, hay algo muy, muy bacán en el sonido, que es el monitoreo. Y el monitoreo rico agrada. Pero nunca le habían hecho un side field, que son monitores grandes a los costados del escenario. No monitores chiquititos, donde tú tenías un sector muy acotado de escucha. Claro, es que yo creo que el rap siempre estuvo como lidiando con este tema de la falta de recursos, Exacto. de hacer la weá como sea, con lo que haya. Sí, siempre fue un problema. Sí, llegaste tú ahí con las cuestiones así, con otro sistema. Claro. Bueno, otro Y ahí los cabros del rap igual dijeron, bueno, estas tocatas suenan bien. Así que empezaron a ir a todas las tocatas. Había Con Guerrillero Cool también un promocional muy bueno. Para el año 2010 hicieron uno. Y ahí sale ya la Ana Tijoux, portavoz, Arstame, Portavoz, claro. la Subverso Michu también MC, conocen. Subverso. Todas estas personas así que me cuentas al final, como ¿a quién le tienes que agradecer, sientes tú? Mira, yo tengo una filosofía. Yo creo que cada persona, cada ser, no solo persona, animalito, quien sea, me puede enseñar algo. Bueno, Creo que hay que andar así, con las orejas abiertas y los ojos, o sea, con las orejas paradas y los ojos bien abiertos. Y tratar de escuchar. Y ahí, desde ese punto, yo creo que tú puedes aprender muchísimo. Cualquier persona está capacitada para enseñarle a otro. sí. Pero va mucho el grado de tolerancia, ¿cachai?
y de humildad que uno tenga. Claro. ¿Quién dirías tú como que le quieres agradecer? ¿Cachai? ¿Que sientes que han sido como quizás pilares que te han acompañado a través de todos estos años, de todos esos trabajos que hiciste? Yo creo que... A la mitad de los que ya nombraste. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que a nivel artístico, Uh-huh. no sé a quién agradecerle, la verdad. He aprendido mucho de mucha gente. Yeah. A todos y a ti. Sí. Me agradezco a mí, como dice Snoop Dogg. Justo iba a decir eso, como Snoop Dogg, claro. Me agradezco Yo a mí. le quiero dar gracias a mí mismo, porque he sido capaz de seguir al por pie estar del- vivo aquí, del güey. cañón. Sí, dale, pues, eres una persona muy aplicada, muy Sí. aplicada. Oye, Felipe, y cambiando un poco el tema, llevándolo un poco como a la actualidad, ¿qué ves tú como el tema de la inteligencia artificial y la música? ¿Tienes como alguna opinión al respecto? Igual es algo nuevo, como que recién estamos procesando un poco las opiniones que podamos tener. Escuché, ¿cómo se llama? Eric Goles se llama, ¿no? Es un profesor de la Chile que ha hecho entrevistas, Goles, de apellido Goles. No me suena. Es muy conocido ¿Ya? en el ámbito científico. Él sacó un libro hace poco. No lo he leído, obviamente, no leo mucho. Pero escuché la entrevista y él hablaba un poco de que la inteligencia artificial hacía una comparación. No es tan culpable de todo, igual que los celulares tampoco, en cuanto a la educación a los niños. Digo, si yo llevo a un niño a un semáforo, yo le enseño al niño que tiene que cruzar en verde, que en el rojo hay que parar, detenerse, mirar para los dos lados, que no venga un auto porque se lo aplasta un auto. Entonces cuando nosotros le pasamos un iPad o un celular a un niño, no le enseñamos nada de cómo usarlo. Claro. Es como descárgate Lo la deja ahí cuestión. nomás, el arma cargada, ¿cachai? Y no le dice, este es un signo de pares, este es un signo verde. De repente hay una responsabilidad grande en la tecnología, en el sentir que tenemos que hacernos responsables de la tecnología también. No es solo invención, es como una canción. O sea, yo hago una canción, pero me tengo que hacer responsable de la canción que hago. Porque la va a escuchar más de una persona, va a escuchar la letra. Claro. Y me va a pedir explicaciones. ¿De qué Claro, habláis? resguardar bien el uso. Como que esa es la Claro. cuestión, es una weá demasiado nueva. Como que. Sí, y pasa con distintos tipos de canciones. No sé, de repente escucháis canciones que necesitan criterios formados, pero que están a disposición de cabros chicos, a través de los celulares. La misma gente en sus casas pone reggaetones que son súper transgresores, Sí. que son... Con letras muy explícitas, muy fuertes, que muy nunca fuertes, se había visto claro. tanto. Se normalizó mucho. Demasiado. Sí. Mucho se normalizó mucho hablar de sexo. Normalizó mucho hablar de cocaína, por También. ejemplo. Del tusi. El otro día hablaba. También todo y en decía, las oye, canciones. yo creo que está así. muy normalizado porque si una persona que consume cocaína va al baño a encerrarse para que nadie lo vea, es porque le genera vergüenza. Entonces hay algo malo. Y eso no se puede normalizar. Yo no puedo hablar libremente de cocaína si yo sé que la mayoría de gente que consume cocaína se oculta para consumir. Claro. Y que estamos en un país con mucho problema de consumo. ¿Cachai? Entonces digo, Caleta. desde esa parte yo digo, claro. Y con respecto a la inteligencia artificial, que es como el top de línea ahora, Ajá. Yo confío en que no nos dejemos llevar por eso, que no quite tantos puestos de trabajo, porque los informáticos ahora están tambaleando. Sí, pues. O sea, todo Sobre como todo la ingeniería informática es la que más está tambaleando. hasta todos los sistemas de recursos humanos del Estado, por ejemplo, Sí. van a ocupar robótica. Porque la gente tiene mucho miedo, le tiene pavor a la inteligencia artificial que nos va prácticamente Terminator, ¿cachai? A tirar rayos láser. Hasta la vista, baby, claro. Pero alguien me dijo, fue un sociólogo, trabajé en una fundación también haciendo eventos, qué sé yo, asesoría. Y este sociólogo me dijo que la inteligencia artificial carecía de algo muy importante para poder sobreponerse a nosotros, que era de inconsciencia. La inteligencia artificial no tiene inconsciencia. Y es por esa razón que la inteligencia artificial siempre va a decir 2 más 2 es 4. En cambio nosotros, si vemos una piedra en el camino, le vamos a buscar la quinta pata al gato para poder sortearla. Y de ahí nace el arte también, pues. De ahí nace el arte. Claro. Claro. El Al arte- final nunca van a poder hacer El algo arte es así. hacerse Sí. camino. Y la inconsciencia, que digamos que es un poco nuestros sueños,
Y nuestro subconsciente, claro, las todo lo que cosas está en la tenemos. inconsciencia es lo que nos hace decir, oye, ¿sabéis qué? Siempre miré para allá. Siempre fue este mi panorama, pero ahora quiero mirar para allá. Es que no voy a poder. Bueno, voy a hacer algo para sacar esta mano y poder mirar para allá. Y esa idea no se las puede plantear la inteligencia artificial porque no tiene inconsciencia. No, nunca se va a cuestionar, y si en vez de sumar multiplico, o si en vez no se de va a cuestionar, odiar, nunca claro. se va a cuestionar eso. Va a vomitar lo que tiene en su interior. Bueno. Oye, ¿y qué opináis de este año presidencial? ¿Cómo estáis con eso? Yo por mi parte te cuento, no sé, por mi posición de que yo siento que perdió mucho sentido, y yo que era como súper de izquierda y apoyando mucho la institucionalidad, y ahora como que yo ya no sé ni siquiera qué pensar, qué creer. ¿Cómo estás tú? Yo la verdad que a nivel mundial hay una tendencia de gobierno de extrema derecha, pero ha pasado algo muy chistoso ahora último. Bolsonaro condenado como a 40 años. Sí. Estamos con Milei con sus problemas de corrupción. Acá en Chile te das cuenta que Kast, que es el top de línea de izquierda, o sea, el que puede representar a la derecha, disculpa, en realidad en 16 años como diputado o senador, no sé, tuvo un puesto no hizo nada. No, pues. Y como se ha de sacado fotos con todos los... se ha sacado fotos con todos los, con Milei, con Bolsonaro, o sea, sí, pues. tuvo una caída va a tener seguramente una caída muy fuerte ahora. Jara tratando de salir sacarse la polera del comunismo, ¿cierto? La camiseta. Como una pseudo Bachelet, así como... Pero lo que yo pienso finalmente es que en Chile y en general en el mundo, el poder no está en dirigir un país. El poder finalmente se basa en el capital. Y el capital generalmente lo tiene gente que nunca vamos a ver, que nunca vamos a conocer. Claro. Entonces un presidente poco y nada puede hacer. Por eso a mí... El monito para que salga y quede la carita. Es prácticamente una carita. Sí. ¿Cachai? Sí, poco y nada, aunque tenga todas las intenciones. Y el que ha tenido las intenciones lo bajan o lo matan o le hacen un golpe de Estado. Ahora viene la dieta de la guerra. Entonces están propiciando una guerra a como dé lugar. Los chinos con su paramilitar poniendo a la venta al mismo tiempo isofacto, todo lo que pareció está en la, ¿cómo se llama? En la carta de venta, por ejemplo, ¿cachai? ¿Cómo le dicen esto? Todo lo venden los chinos. Entonces, por ejemplo, ahora los chinos pusieron a la venta un misil que estrenaron para la marcha, que hicieron mostrando su fuerza, su poderío militar. Un misil, que no sé si es un misil, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es una cuestión que tiene autonomía de 12.000 kilómetros. Y puede portar 11 cabezas nucleares. Y poder soltarla en cualquier lugar. O sea, tú decís, ya ahora suelta una, ahora suelta la otra. Y entonces tú decís, chuta, ¿para qué estamos trabajando? Porque esa es la plata del mundo. ¿Sí? Son los recursos naturales. Y ahí es una problemática que a veces me genera depresión. Sí, genera depresión. ¿Hasta dónde tengo que correr mi membrana de preocupación? ¿Cuál es mi mundo, mi universo? ¿Voy a vivir infeliz, triste, porque el mundo se está cayendo a pedazos? ¿O voy a disfrutar al máximo mi pequeño núcleo familiar y de amistades? Yo creo que eso nos está empujando al final. Como que es tan terrible la weá que ya es como insostenible. O sea, preferís concentrarte, claro, en tu pareja, en tus hijos, claro. Como que... Entonces, o sea, eso es complejo, da para mucho. Da para mucho. Porque uno ¿hasta dónde? ¿Cuál es mi círculo? ¿Dónde está mi burbuja? ¿Sí? Oye, ¿qué otra cosa como que destacas de este panorama actual? Ya sea cultural, social, como el panorama donde nos estamos desenvolviendo como artistas al final y como personas. Yo creo que lo que me gusta mucho es que estamos volviendo a lo análogo, un poco. Yeah. Creo que algo está pasando.
Se está valorando de otra forma. Se está valorando de otra forma, sí. En el ejemplo, no sé, el vinilo, por ejemplo, por algo más mediático, ¿cierto? O sea, no mediático, algo más superficial, que puede ser que la gente está volviendo al cassette también, ¿cachai? Y estáis viendo más músicos. Ahora, no sé, yo siempre, cuando trabajé con los raperos, siempre les dije, cabros, traten de incorporar músicos a su show, músicos, un bajista, un guitarrista. Claro, los raperos pecan de repente de poca musicalidad. Mucha pista y poca música en vivo. Claro. Pero de a poco se ha ido incorporando. Sí, por ejemplo, sí, te hablaba de cómo asesinar a Felipe. O los cabros de Chamanes, sin ir más lejos. Claro. Tienen a Naiko, ¿cómo se llama? El bajista, un moreno, juega la pelota con él un par de veces. Él es bajista y sale con él, entonces eso le da otro toque al show. Sí. Es mucho más rico, es mucho más vivo. Claro, tú decís que al final la gente está valorando eso, como sí. Esa esencia, que se escuche distinto, que se viva distinto. Claro, uno no se vive el vinilo a poner la cuestión en Spotify. Pues, claro, claro. Y yo creo que va a pasar algo importante, porque hay una resistencia detrás, que es una resistencia invisible. Es una resistencia por lo análogo, es una resistencia por todavía sacar el CD. A mí me dicen, oye, ¿y vamos a sacar CD? Me estáis weyando, esa wea ya no se vende. Ya ni en los autos hay como para igual poner. Es bueno, y tú te das cuenta que hay a una tocata rapera, y hay raperos que están vendiendo sus compas, sí, sus discos compactos, con su cajita, todavía viven los ilustradores. Sí. Se trata de hacer, de alguna manera se trata de hacer, a pesar de que los grandes medios, ¿cierto?, luchan y tratan de hacer la contra, sí. Pero igual se hacen las tocatas, el Nico Seger, ¿cierto? Al lado del Nico Seger, porque está aquí al lado. Está justamente acordando de los negros con actitud y de toda esa parada que hubo, que ellos hicieron una revolución justamente como vendiendo sus discos. Dejaron la patada en ese momento. Empezaron a hacer sus propios discos y las disqueras al final se empezaron a poner en contra de los locos y tuvieron que después darse vuelta y bajarse los pantalones, no me perdónenlo. Y es verdad, y yo también lo viví por muchos años en el metro y en la calle vendiendo mis discos. Una referencia histórica al respecto de cómo se desarrolla la música, porque ahora por Spotify, ¿no? Ya que tenía Spotify, sí, todo por Spotify. Y como decía el Felipe, los análogos, antes tenías que tener un amigo que tocara la guitarra para poder escuchar. Así si nos vamos a lo antiguo, y ahora estamos en un nivel de que está el acceso así disponible, pero a la mano. Yo a Nico lo conozco hace muchos años, es un muy buen amigo. Lo conocí... Un seco. En la calle. Yo creo que andaba con su guitarra, pero andaba vendiendo pan. Andaba vendiendo pan de molde. El Nico en ese tiempo era bien hippie. Claro. Y andaba con su guitarra. Le dije, oye, ¿tú tocáis? Lo pillé en La Esperanza, parece que lo pillé. El Nico andaba vendiendo también, jugando, haciendo su jugada. Y le pregunté si cantaba. Y él me dijo, sí, toco algo. Me muestra su música y yo quedé para adentro. Y dije, este weón es ¿Quién bueno. es este weón? Este weón es bueno. Y dije, weón, vamos a grabar. Ahí lo invité a grabar al Nico Noisco. E hicimos las producciones con el Quinche. Un saludo también a mi compadre Cristian Rojas. Saludos. Porque yo antes me llamaba a las músicas. ¿Ya? A la música me puse porque mi logo era, yo en la mansarda, que en Puente Alto cuando era pequeño, tenía una ventanita chiquitita y veía la cordillera. Y veía como, y justo al frente daban unas letras, ¿cachai? ¿Ya? Y yo puse, yo soy a las músicas. AM, porque me gustaba hacer mucha música de noche. Entonces, AM a las músicas, así me pongo. Y así me fui conociendo mucho. Y después nació Domingo y me puse AM Dom, produce. Yeah. Y después nació Ramiro. Y ahí me dicen, este es mi nombre, Am Random. Buenísimo. ¿Nace por tu hijo entonces? Sí, por mi descendencia. Que Random viene un poco
con N el random de la música, porque hago folk, he grabado, no sé, a Pedro Pablo Miri, el último cantante aymara o poeta, con guitarra en mano, grabé a Santos Rubio también, que era un payador de acá de la zona de Pirque. Mira. ¿Estáis rescatando cultura ahí? Sí. Mira, ese punto es importante. Yo, si alguien me dice, ¿cómo te definirías tú por el lado técnico? Yo me defino como una persona que rescata información importantísima para nuestro futuro. Muy importante. Bueno. Yo digo, van a llegar los marcianos y van a pillar mis discos duros con toda la gente que he grabado. He guardado un montón de cosas. Y de todo tipo, me imagino. De todo tipo. Hay gente que estoy peleado, me dice, hola, me llaman, oye, yo sé que estamos malas, pero seguro borraste mis sesiones. No, compadre, no las borré, las tengo todas ahí guardadas. ¿En serio? ¿Me las podéis pasar? Sí, pues son tuyas. Pero yo me las dejo guardadas. No borro nada porque no es mío. Estoy dejando un registro a priori, para el futuro, para cuando vengan los futuros arqueólogos y hagan un hoyo. Y tengo una caja especial donde guardo todos los discos duros, que es hermética. Música chilena. Que esta para viajar en avión, claro. Esta que tú tenés para presurizar, entonces cualquier weá la tiro al mar. ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Cómo qué estáis haciendo ahora? ¿En qué estáis? Ahora estoy a puertas de subir un disco. Mi hijo, Ramiro, de 10 añitos, me hizo la ilustración. Así que ya la tenemos casi lista y la vamos a subir a Spotify. Pero en Spotify tengo mucho material rockero. Tengo también un proyecto de hace muchos años que se llama Reyes del Demo, que también está en internet. Algo de rap, algo de rock de nuevo, que es más propio porque fue una producción solo. ¿Ya? Y ahora voy a subir algo de rock también. Bueno. 5 canciones. Se viene nuevo disco. Se viene nuevo disco ahora. Felipe Fuentes González de San Javier. Sí. Te agradezco mucho por venir. Gracias a ti por invitarme. Gracias por escucharnos. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio.